Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de Segunda de Timoteo. Amén. Vamos a leer hoy entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Vamos a empezar a leer desde el capítulo 2 del versículo 1, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 4. Y si nos queda más tiempo, pues seguimos estudiando más adelante. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Dice que el mensaje de hoy es que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, o le está diciendo hoy en día a la iglesia, o a todas las personas también que quieren algún día servir al Señor y abrir su propia congregación, ¿no? Entonces aquí en el capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Amén. Entonces, ¿cuáles son los requisitos cuando una persona desea servirle a Dios o desea hacer una congregación? Uno de los puntos principales, es decir, hay que cumplir un requisito, ¿no? Y los puntos principales para usted algún día trabajar en la iglesia, ¿ven? Trabajar en la iglesia o abrir una congregación. Entonces, en 1 de Timoteo, versículo 3, desde el capítulo 1 empieza a hablar la palabra de Dios. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, entonces de aquí en adelante el apóstol Pablo empieza a dar unos requisitos. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Amén. Entonces, ¿qué pasa? La persona que algún día desea tener una iglesia, debe ser una persona que irreprensible, que no tenga tacha. Que las personas de la calle no estén hablando mal de él, o estén dando mal testimonio de que él es un borracho, que es un mentiroso, que es un ladrón, que es un avaro, bueno, todo lo que conlleva a pecado, ¿no? Entonces, sí, primer requisito dice que debe ser ¿qué? Una persona irreprensible. Segundo requisito dice que debe ser marido de una sola mujer, que debe ser sobrio, debe ser prudente, debe ser decoroso, hospedador, apto para enseñar. 3.3 es 1 Timoteo en el versículo 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Amén. Entonces mire todo esto, vea. Entonces si alguien desea tener un ministerio, debe cumplir todos estos requisitos. Dice también que no debe ser ¿qué? Avaro. Amén. Porque imaginen ustedes si hoy en día, por eso hoy podemos ver el problema que hay con todos estos pastores de la prosperidad. Que como están llenos de avaricia, lo que hacen siempre que te enseñan una prédica, siempre que te van a enseñar la palabra de Dios, te dicen que lo primero que te enseñan es que la bendición, que nosotros somos bendecidos, que la bendición por aquí y la bendición por allá. Y los mensajes de ellos son solo puros mensajes, sí, motivacionales nomás, que le enseña a las personas a levantar su ego, ¿sí? A tener siempre esa mente positiva. ¿Amén? Únicamente ellos solo hablan de prosperidad. Entonces, mire, esto es uno de los requisitos que habla la Biblia, que un pastor no debe tener todo esto, avaricia, deben ser apacibles. En el versículo 4 dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. ¿Amén?
Entonces, mire, todos estos son los requisitos que habla la palabra de Dios. Por eso hoy en día podemos ver que hay tanta apostasía en la iglesia. Hoy en día cualquier persona ya tiene, medio lo ven que habla bien y ya lo suben al púlpito. Amén. No les interesa el testimonio, no ven si en realidad es un buen creyente. No, ellos en todo momento, ¿qué? Ellos solo miran únicamente que hable bien, que tenga buen nombre en la iglesia y miran también pues que también están mirando de que sea una persona como próspera, ¿no? En el versículo 4, en el versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? En el versículo 6, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, dice que no un neófito, no sea que envanecido caiga en la condenación del diablo. Esta palabra neófito, a nosotros siempre le enseñan en las iglesias que neófito es una persona que no sabe, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a ver las Biblias, por lo menos la Biblia Kadosh, o vemos la Biblia de Israel, esta palabra neófito, ahí dice que neófito es un creyente, una persona que es un creyente nuevo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Al ser un creyente nuevo, pues uno pues tiene también razón, ¿no? De que es una persona que no sabe, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas, cuando son creyentes nuevos, por la palabra dice que no sean creyentes nuevos. ¿Por qué? Porque el creyente nuevo todavía no se sabe si la verdad, si es un creyente o si es una persona que apenas está entrando a la iglesia por emoción, ¿no? Entonces el apóstol Pablo recomienda que no sea un neófito, que sea un creyente, que sea una persona que ya lleva muchos años en el evangelio. Supongamos un ejemplo, si de pronto una persona que lleva 20, 30 años ya es una persona que es una persona madura en el evangelio, entonces ya usted ya sabe que sí se le puede confiar un ministerio. ¿Amén? Entonces debe tener un determinado tiempo en la iglesia dando buen testimonio para poder que él pase a ministrar. Amén. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Estos son los requisitos para tener un ministerio. Por eso el apóstol Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Entonces, mire, este es el requisito número 1. Amén. Entonces sigamos ahora sí en segunda de Timoteo capítulo 2, sigamos al versículo 3. Entonces nos quedó claro de que este era el fin. Es decir, en este capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo dijo que escogieran personas que idóneas para enseñar. Y en el versículo 3, entonces dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Entonces el apóstol dice que los que tienen ministerio deben ¿qué? Soportar. Amén. Que deben sufrir esas penalidades. Amén. En el 2 Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, ninguno que milita en los negocios de la vida. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Esta palabra, aquí el apóstol Pablo, es lo mismo que dice el apóstol Juan. Dice, hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Porque dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces el apóstol Juan dijo que no amemos al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Amén. Entonces, mire, aquí el apóstol Pablo también dice lo mismo. Dice que ninguno que milita ¿dónde? En las cosas de Dios, que es un soldado de Dios, que es un embajador de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí hace una referencia a lo que es el servicio militar, ¿no? Pero en el campo espiritual, nosotros sabemos que está hablando de que nosotros pertenecemos ¿qué? A nuestro Señor Jesucristo y a Dios.
Entonces, por eso únicamente nosotros lo que hacemos es agradar ¿qué? A Dios y a nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo todos sus mandatos a través de su santa palabra. Amén. Porque sabemos que la palabra de Dios dice que el que es de Cristo debe andar como él anduvo. Amén. Eso por lo menos de que ya esas doctrinas erróneas que enseñan hoy en día de que la salvación no se pierde, eso es puro cuento. Amén. Eso sí, el que te diga a ti que la salvación no se pierde, eso son totalmente herejías. Que uno no debe ¿qué? Darle bienvenido. Como dice la palabra de Dios, dice que si alguien no trae esta doctrina, no le digas bienvenido en tu casa, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Entonces siempre la palabra de Dios siempre nos está diciendo que nosotros debemos ser ¿qué? Perfectos como nuestro Padre es perfecto en el cielo. Es perfecto. Y dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. El que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Dice la palabra de Dios también que sed santos como Él es santo. Entonces siempre la palabra de Dios, a través de toda la palabra, nos va a decir lo mismo. De que debemos que apartarnos del pecado y que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces si un ministro te enseña a ti todas estas cosas, estos primeros pasos de que debemos vivir en santidad, entonces, como dijo el apóstol Pablo, dice que es una persona apta para enseñar. Amén. Entonces nosotros debemos ir a iglesias donde veamos que las personas son ¿qué? Aptas para enseñar. Entonces este es el mensaje de hoy, principalmente, de que tenemos que aprender a mirar, como dice la palabra de Dios, que por los frutos los conoceréis. Amén. Entonces tenemos que aprender a mirar bien quién son las personas que nos están enseñando, que no sean unos neófitos. Amén. Y mirar siempre que el testimonio que ellos dan. Porque la palabra de Dios dice que haciendo esto te salvarás a ti y salvarás ¿qué? A los que te oyeren. Entonces las personas deben ser ¿qué? Buen testimonio. No debemos ser ¿qué? Piedra de tropiezo para las demás personas. Entonces Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Y no olviden que los que desean tener ministerios, les recomiendo siempre lean todos estos pasos, ¿no? Lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7. Entonces ahí van a ver los requisitos para las personas que quieren servirle a Dios. Amén. Y para los diáconos también está desde 1 Timoteo del capítulo 3, del versículo 8 al versículo 10. Amén. Entonces ahí pueden ya estudiar la palabra de Dios y darse cuenta cuáles son los requisitos para servir en la obra. Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones.